Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a otro nuevo webinar de MDT Argentina. Aquí con ustedes la arquitecta Andrea Santoro, que voy a darles el webinar de hoy, que tiene que ver con el tema de las fachadas de aluminio y vidrio, tema que es realmente interesante, porque bueno, es un producto que realmente tiene bastante aceptación y bastante uso hoy en las obras, así que está bueno contarles un poquito de qué se trata. Bueno, me presento, yo soy la arquitecta Andrea Santoro, para los que no me conocen, estoy a cargo de lo que es promoción y capacitación en MDT Argentina. Y bueno, como les decía, vamos a tener en general los micrófonos apagados hasta que yo termine la presentación y ahí después los voy a abrir para si alguno tiene alguna pregunta o algo que hacernos. Mientras tanto, si están con alguna duda, a medida que va la presentación, pueden ir anotando las preguntas en el chat, que son las que vamos a responder al final de la charla. ¿Sí? Bueno, paso entonces a presentar lo que vamos a hablar hoy. ¿Se ve bien ahí? Bueno, creo que sí, por las dudas pregunto, pero creo que sí, ¿no? ¿Se ve bien? Háganme así con el dedito, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces esto. Ahí bien. Entonces, esperen un poco. Esperen. Vamos a ver. Vamos a presentar de vuelta por las dudas. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, un poco el tema de hoy está referido a lo que es fachadas de aluminio y vidrio, ¿sí? Pensamos en este título porque realmente es un tema, como les decía, bastante interesante, es un tema que está hoy en día teniendo mucha aceptación en bastantes obras de arquitectura, porque es un producto que fundamentalmente es transparente 100% y a su vez también es seguro y confiable, ¿sí? Antes de empezar a hablar de fachadas, voy a presentar un poquito quién es MDT. Hay muchos que ya se suman a la charla y ya nos conocen, pero bueno, como siempre, el público se renueva, así que contamos un poquito quién es MDT. MDT Argentina hace más de 65 años que está en la industria metalúrgica y hace más de 25 años que se dedica a lo que es extrusión de perfiles de carpinterías y de fachadas para aluminio y vidrio. ¿Sí? A su vez también hacemos perfiles para nuestros más de 150 clientes industriales. Estamos ubicados en Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires, y contamos de más de 200 empleados en la fábrica. Todos nuestros productos, ¿sí?, se comercializan a través de distribuidores que están ubicados en 29 puntos de venta a lo largo y a lo ancho del país. Eso es lo que es la división MDT Aluminio. A su vez también, hoy en MDT contamos con 3 divisiones más. MDT Vidrio, en la cual somos distribuidores oficiales de BASA, MDT Accesorios, que somos representantes oficiales únicos en el mundo de lo que es Fapping y también representantes oficiales de Monticelli, todo lo que es el tema de escuadras, y TDM Pinturas, en la cual pintamos nuestros productos, si ya sea con pinturas convencionales o con pinturas microtexturadas. La idea de hoy es hablar de estas fachadas livianas en aluminio y vidrio, ver un poquito lo que MDT tiene para ofrecerles dentro de lo que son las fachadas y ya entrando en los productos vamos a ver piel de vidrio y frente integral. ¿Por qué esto de fachadas de aluminio y vidrio? Como les comentaba hace unos minutos, es hoy en día una solución arquitectónica que se usa en todo tipo de proyectos. Hace unos años estaba restringida más que nada lo que era el mercado de las oficinas, de los sanatorios, ¿sí?, de lo que era el tema más comercial y de shoppings y demás. Hoy en día también se usa
estas fachadas en algunos sectores de lo que es la propiedad horizontal o de la vivienda. Por eso es para todo tipo de proyectos. Podemos hacer con estas fachadas todo tipo de diseños en cuanto a formas, pueden ser formas redondeadas, formas ortogonales, con las funciones que necesitamos y con estéticas diferentes, cambiando colores de vidrio, ¿sí? Cambiando, por ejemplo, tipos de vidrio, si son espejados o no, le damos estéticas totalmente diferentes. Y son sistemas que, como se usan hoy en día en general con vidrios DBH, o sea, con doble vidriados herméticos, permiten que sean sistemas sustentables y eficientes. ¿Qué ventaja tiene hoy colocar una fachada de aluminio y vidrio? ¿Sí? Conseguimos muy buena relación del costo con respecto al beneficio. ¿Sí? Pensemos que muchos de estos edificios no usan mampostería, sino que es toda una caja de vidrio que recubre el edificio. ¿Sí? Esto hace que sea rápido su ejecución, que tenga un peso mucho más liviano que una mampostería o que una pared de hormigón, a su vez también con una muy buena excelencia y resistencia estructural, y dando, digamos, una visibilidad y una transparencia realmente importante, ¿no? Son fachadas que están diseñadas para ser durables en el tiempo, que puedan resistir el clima perfectamente y que sean flexibles en cuanto a su diseño. Y como les decía, con un mínimo mantenimiento. Entonces, hoy tiene muchas ventajas y por eso es un producto, ¿sí?, que se busca para todas las soluciones arquitectónicas en este momento. Dentro de lo que son las fachadas de aluminio y vidrio, hay que diferenciar que hay dos sistemas constructivos. Uno, como podemos ver acá, donde la fachada pasa por delante de lo que es la estructura portante, que puede ser tanto de hierro como de hormigón, o sea que la fachada pasa o se sitúa por delante de la estructura, o sea que nosotros no vemos nada de la estructura por el lado de afuera de la fachada. A esto lo denominamos muro cortina o curtain wall, ¿sí? Ahora, cuando la fachada se mete dentro de la estructura, o sea, se coloca dentro de la estructura y uno la puede visualizar desde el exterior, acá por ejemplo vemos columnas, vemos vigas, vemos losas y demás, y vemos la fachada metida en el medio, o sea, que está colocada dentro de la estructura, a eso lo llamamos fachada panel o window wall. Hago esta salvedad porque, bueno, mucha gente a todo estas fachadas le dice muro cortina o curtain wall, y no. Curtain wall o muro cortina, como les estaba diciendo, es cuando pasa por delante de la estructura y no la vemos, y cuando la estructura se ve es lo que se llama una fachada panel. Dentro de lo que son los sistemas que tenemos en MDT de aluminio y vidrio de fachadas, tenemos lo que es la piel de vidrio y el frente integral. Los dos sistemas de MDT son hechos con un sistema de montaje que se llama Stick System. ¿Sí? Stick viene del inglés, que significa palo, ¿sí?, o elemento vertical, y esto es un sistema que parte de elementos verticales. ¿Cuáles son sus características principales? El montaje Stick System es que yo voy ensamblando pieza por pieza, o sea, primero voy a colocar el tema de los elementos verticales, luego voy a colocar los elementos horizontales y una vez que ya tengo armada toda esa cuadrícula, como la vemos acá, ¿sí?, empiezo a insertar los paños que pueden ser opacos o pueden ser vidriados. Entonces, este ensamblaje de pieza por pieza me permite a mí hacer ciertos ajustes y flexibilidad en el diseño y en la instalación. Como les decía recién, esta estructura principal de lo que es la fachada propiamente dicha está armada por elementos verticales llamados montantes o mullions o columnas, son sinónimos los tres nombres, montantes, mullions o columnas, elementos horizontales, como vemos acá, que son los llamados travesaños, ¿sí?, que van a formar esta grilla o cuadrícula en la que se van a fijar los vidrios o paneles opacos también. Estos sistemas usados con este sistema STIC son muy flexibles, nos permiten todo tipo de geometría, todo tipo de uso, si se adaptan a formas, a tamaños de edificios,
hay como una tendencia que en general la piel de vidrio, que es la que vamos a ver a continuación, tiende a edificios que son más bien esbeltos, mientras que el frente integral tiende a edificios que son más horizontales, más apaisados. Pero en ambos casos se pueden usar. Integran materiales diferentes, como el aluminio y el vidrio, permiten tener, como decíamos, transparencia, iluminación natural, y a su vez, hoy en día con los vidrios que hay, muy buen aislamiento termoacústico y un excelente costo-beneficio. ¿Qué requisitos tengo que tener cuando elijo estas fachadas? Primero, lo primero que tengo que decidir es qué tipo de sistema quiero usar en mi edificio. Si voy a usar una piel de vidrio o un frente integral. Esto va a depender de varias cosas, de la modulación que tengo, del tamaño de vidrios que tengo. No siempre, ¿sí?, puedo usar los dos sistemas. A veces necesito paños más grandes, a veces necesito una modulación más chica, pero más alta. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuál de los dos sistemas, tanto la piel de vidrio o el frente integral, es el que mejor se adapta a mi proyecto. ¿Sí? ¿Qué tipo de vidrio voy a utilizar? Siempre obligatorio en este tipo de fachadas es que cualquier vidrio que utilicemos sea de seguridad, ¿sí? Siempre vidrio de seguridad. Pensemos que es la pared del edificio la fachada, acá en este caso. No es como en una ventana que depende de donde esté, puede o no necesitar vidrio seguro. Acá en la fachada todo tiene que ser hecho con vidrio de seguridad. Ver qué tamaño voy a ponerle a esos vidrios, qué espesor para necesitar. También pensemos, como es la pared externa del edificio, esta fachada, que tiene que poder soportar viento, sol, lluvia, temperaturas altas y temperaturas bajas, ¿sí? Pensar también qué tipo de aislamiento quiero tener dentro de ese ambiente, ¿sí?, que va a atravesar la fachada, o sea, un aislamiento termoacústico por el tema del confort interior, ¿sí? Y el tema de la estética, ¿qué quiero ver yo de afuera cuando veo esta fachada? ¿Qué color le quiero dar? Si quiero vidrios espejados, si no quiero vidrios espejados, si quiero tender a los azules, a los verdes, a los marrones, a los grises, ¿sí? Si quiero que se vea transparente o quiero que no se vea nada adentro. Bueno, todo esto es lo que yo tengo que pensar cuando estoy proyectando una fachada. Muchas veces a los carpinteros les llegan este tipo de fachadas para resolver y si no están estos puntos, digamos, dados por el proyectista o por el estudio de arquitectura, está bueno que ustedes lo pregunten. ¿Qué quiero ver? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué color? ¿A qué color estoy pensando? Preguntarle al arquitecto, ¿qué color tenés pensado de vidrio? ¿Sí? Porque, bueno, uno se va haciendo la idea de la estética que se está buscando con ese edificio. Otro punto fundamental, aparte de estos requisitos, es cómo dimensiono yo la fachada de aluminio y vidrio. Siempre cuando hablamos de dimensionamiento en una fachada de aluminio y vidrio, hablar de dimensionamiento es hablar de seguridad. Seguridad para adentro y seguridad para afuera. ¿Esto qué quiere decir? Seguridad para la gente que está habitando dentro de un espacio donde hay una fachada, cosa de que no se lastime, que no se rompan los vidrios, que no se golpeen, que no rompan algo con algún mueble o demás, y seguridad para el afuera, porque acá si un vidrio se rompe va a caer al vacío porque es la fachada totalmente. ¿Sí? Es como si fuera la pared del edificio que se rompe y se cae. Por lo tanto, hablar de dimensionamiento es hablar de seguridad. Y también, por supuesto, protección frente a lo que es incendios, protección frente a lo que es robos y demás, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de dimensionamiento, el punto fundamental en estos sistemas STIC, o lo que se va a estar bancando toda la parte estructural del sistema, son los elementos verticales del sistema. Todo lo que habíamos dicho que eran montantes, que eran mulios, que eran columnas. Para eso es importante calcular la inercia necesaria de ese perfil que va a estar colocado en la fachada. Y para saber qué perfil yo tengo que poner, nuestros manuales, tanto de piel de vidrio como de frente integral, tienen unos ábacos que vamos a ver al final de la presentación, donde yo tengo que saber algunas cosas como para tener un predimensionamiento de qué tipo de columna o qué tamaño de columna voy a necesitar en esa fachada que yo estoy colocando. Entonces,
Punto fundamental, que yo a veces, los que me llaman a veces para ver temas de fachadas, o cuando algún distribuidor o carpintero me dice, mirá, me llegó esta fachada, ¿qué columna tengo que usar? Y todo, lo primero que saben que yo pregunto es presión de viento. Lo primero que tengo que saber es qué presión de viento está sometiendo, ¿sí?, a esa fachada. ¿Sí? Eso es importantísimo saberlo. Porque siempre que haya presión en una cara de la fachada, como vemos acá, hay succión en la otra. Esto es como una vela de un barco, ¿no? Donde realmente una parte está, digamos, a presión y la otra parte está a succión. Entonces, saber la presión de viento es fundamental. Otra cosa importante es, como nosotros ya sabemos en qué sistema lo vamos a hacer, porque fue uno de los primeros requisitos que averiguamos, es qué tamaño de ancho y alto de módulo me permite ese sistema que estoy eligiendo. La luz entre apoyos que yo tengo, ¿sí? Esto es estructura portante, ya sea en hierro, ya sea en hormigón, y ver que yo esté contemplado el tema del cálculo de la flexión. O sea, lo que yo no puedo tener acá es una flexión como la que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Sino todo lo contrario, tiene que ser una flexión lo más leve posible, ¿sí? Eso está todo dado bajo normas hoy en día. Después están los elementos horizontales de la fachada, que también los tengo que dimensionar en lo que es el tema del cálculo de la flexión. Pensemos que esos elementos horizontales fundamentalmente cargan el peso del vidrio sobre ellos. Y el otro tema de seguridad es el vidrio o el panel de vidrio u opaco que yo voy a poner dentro de la fachada. ¿Por qué? Porque este vidrio también, así como la columna y el travesaño están sometidos a la presión del viento, el vidrio también está sometido a la presión del viento. Entonces, con la presión del viento voy a poder sacar qué espesor de vidrio va a necesitar ese paño. Por supuesto, también necesito saber si va a ser un vidrio laminado o un vidrio de BH. Y el ancho y el alto del paño que va a tener que ver con esto del sistema de fachada que yo voy a estar eligiendo. En el caso de que el vidrio sea pegado con silicona estructural, que lo tenemos esa opción en los dos sistemas, tanto en la piel de vidrio como en el frente integral, también tenemos que ver qué byte, o sea, qué ancho de silicona estructural tenemos que usar para tomar ese vidrio. ¿Sí? Eso en general está dado por los fabricantes de silicona. Como les decía, el vidrio es el 90 o 95% de la fachada, ¿sí? O sea, y sí o sí, como hablábamos al principio, tiene que ser de seguridad. No hay otra opción de vidrio. Dentro de lo que es seguridad, contemplamos los vidrios templados, como vemos acá, que son los que se rompen en pequeños granitos, pero que, digamos, pueden caer al vacío, pero no van a cortarle a nadie si se caen o algo, porque son como pequeños granitos de sal, como les decía. Vidrios laminados, ¿sí? Que son los dos vidrios con la lámina de PVB, o si hacemos un DBH tiene que estar armado con vidrios seguros, o sea, laminados de las dos caras, o laminado y templado, o templado y templado, ¿sí? Entonces, sí o sí, la primera cosa es usar un vidrio de seguridad. Pero como les decía que esto en general hoy en día es la pared del edificio, ¿sí? Mucha gente busca la seguridad, pero también acompañado de eficiencia energética. ¿Para qué? Para hacer, ¿sí?, del ambiente que va a estar recubriendo esa fachada un ambiente confortable. Para eso es importante que sean vidrios con bajo coeficiente K, para que sean más aislantes. Por eso hablamos de los DBHs, que en general tienen muy buen valor K, menos de 2,5, ¿sí?, que es un muy buen valor. Que tengan también control solar y factor solar, digamos, medio, ¿sí? Eso va a ser quizás colocarle algún vidrio de color o colocar algún vidrio que tenga, sea transparente, pero con un buen factor solar, que hoy existen, ¿sí? Y si se puede, dentro de lo que es la composición del DBH, usar en alguna de las caras interiores de la cámara algún vidrio de baja emisividad. Un punto importante también dentro de la fachada es el tema del estrés térmico, ¿sí? Muchos preguntan de esto, ¿no? ¿Qué es esto del estrés térmico? Preguntan. ¿Se puede dar una fachada? Sí. Es uno de los puntos más complejos y difíciles de resolver. En general, cuando uno habla del estrés térmico en un vidrio, es la tensión que se genera en el vidrio
cuando hay diferencias de temperatura en distintas partes del mismo. Por ejemplo, tenemos un vidrio colocado en una fachada donde hay un alero o hay, digamos, un árbol o hay, digamos, la sombra de algún otro edificio que hace sombras sobre una parte del vidrio y otra parte no, ahí se pueden generar tensiones dentro del vidrio. Y entonces se debilita la estructura del vidrio y puede llegar a largo plazo a romperse en general de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué solución podemos encontrar para el estrés térmico? Usar fundamentalmente del lado exterior todo lo que es vidrio templado o termoendurecido, ¿sí? Pueden servir los dos. Los vidrios que nosotros coloquemos, sobre todo si son vidrios pegados con silicona estructural, que sus bordes estén pulidos. Tratar de evitar sombras parciales, suponiendo que tenemos algún árbol o algo de eso, bueno, ver la posibilidad de que ese árbol tenga la menor sombra sobre esos vidrios, usar vidrios de mayor espesor, que eso va a poder, digamos, soportar mejor esos cambios de temperatura, instalar correctamente los vidrios y tratar de no pegar ni vinilos ni propagandas en los vidrios. Muchas veces se usan las fachadas también para colocar marcas o demás, ¿no? De la empresa que está ahí en el edificio y todo. Bueno, todo eso también generan a veces diferencias de temperatura. Pero el estrés térmico es un tema que sí o sí hay que resolver para que realmente la fachada no sufra este tipo de cosas y este tipo de roturas. Otro punto importante dentro de lo que es la fachada es la limpieza y el mantenimiento. Yo tengo que poder, ¿sí?, ofrecerle al cliente o decirle que él necesita crear alguna estructura en la parte superior del edificio para poder colgarse y poder limpiar con silleta o con balancín este tipo de fachadas. Lo mismo si yo después tengo que reparar alguna silicona o reparar algún burlete o demás que pueda colgarme para hacer este tipo de reparaciones. Vamos a entrar ahora a lo que es cada sistema en particular. Tenemos la piel de vidrio por un lado, como les dije, y el frente integral por el otro. La piel de vidrio. Esto es importante, ¿sí? El otro día casualmente nos llamó un cliente que estaba queriendo hacer una piel de vidrio con unas medidas realmente severas, ¿sí? Y la verdad es que por manual y realmente por saber cómo funciona el sistema, nosotros recomendamos, ¿sí?, que las medidas máximas de cada módulo, ¿sí?, esto es un módulo, sean de 1,25 de ancho, eso es máximo, por 1,50 de alto por módulo. O sea que si yo tengo que cubrir 3 metros o 3,20 metros, seguramente voy a tener un paño de aproximadamente 1 metro de alto que me va a ser de antepecho, ¿sí? Un paño que puede llegar a tener 1,50 metros, el máximo para lo que es visibilidad y para poder ventilar, para que pueda poner alguna ventana de abrir, y un paño de dintel que normalmente es lo que me queda para llegar hasta el otro piso, que muchas veces también se usa como cubrelosa y para poder hacer el paquete entre lo que es el cielo raso suspendido de un piso y el piso del otro piso, ¿no? Entonces, es un paño de antepecho, un paño de visión y un paño de dintel, pero que no superen estas medidas, 1,25 de ancho por 1,50 de alto máximo. ¿Y cómo está compuesta la piel de vidrio? Está compuesta del lado interior, ¿sí?, donde yo voy a colocar la fachada, lo que voy a ver es el elemento columna, ¿sí? Este elemento columna es el elemento que llamamos columna, montante, mullion, es el elemento vertical, ¿sí?, y que viene en diferentes medidas. No cambia el ancho, que es 75 milímetros, pero sí cambian los largos. Hay de 97, de 140 milímetros, ¿sí? Y esto es porque es el que tiene que soportar la presión de viento, el elemento que hablamos hace un ratito que va a soportar la presión de viento. Entonces, cuanto más distancia tengo entre losas, cuanto más presión de viento tengo, necesito crecer en el largo de esta columna para que pueda lograr la inercia que yo necesito para poder soportar el viento, ¿sí? Por eso hablamos que tenemos diferentes medidas de columna. Como elemento horizontal tenemos lo que se llama travesaño.
El travesaño hace la unión del paño superior con el paño inferior y también tiene una forma que es lo que llamamos travesaño botagua. ¿Por qué? Porque permite también la evacuación del agua por su forma y por su caída. Después tenemos las hojas, que son, digamos, el marco que va a sostener los vidrios o los paneles. Y después están los elementos de fijación a las columnas. La hoja se fija a la columna, ¿sí? Si es fija, si no es de abrir, con estas presillas, o sea, van unas presillas en la columna y unas presillas en las hojas, y si es de abrir el paño, como en este caso que estamos viendo acá, se utiliza unas tijeras que también se colocan en la hoja y en la columna, ¿sí? Y que nos permiten la apertura del edificio, de la ventana del edificio. Si yo veo esto cerrado totalmente, solamente me doy cuenta dónde están las ventanas cuando están abiertas. ¿Por qué? Porque la vista que se logra con este sistema es que donde haya paños fijos y paños móviles del lado exterior no se noten, solo se notan cuando están abiertas. También puedo resolver algunas otras cosas con la piel de vidrio, ¿sí? Si yo quiero armar, por ejemplo, un frente en cóncavo o en convexo, puedo facetar, ¿sí? Digamos, ese frente para que después se lea realmente como una curva, y esta curva facetada que logramos se logran con dos medias columnas, ¿sí? Que se abisagran y vamos dándole los ángulos que nosotros necesitamos. Pero a su vez también podemos tener la posibilidad de encuentros a 90 grados, como en este caso, en el cual tenemos un perfil con ángulo 90 y que después permite que el vidrio pueda volar y yo pueda tener una lista de vidrio completa, o, por ejemplo, columnas de encuentro a ángulo de 135 grados, ¿sí? Que, por ejemplo, arman como si fuera este bow window grande de esquina. Y otro punto importante también es el tema del anclaje, ¿sí? Nosotros decíamos que todo el sistema estaba formado por una cuadrícula de elementos verticales y horizontales en la cual se insertan los paños, pero no hablamos nada de los anclajes. Los anclajes son el elemento, el nexo entre la estructura portante del edificio, ya sea en hormigón o en hierro, y la fachada de vidrio y aluminio propiamente dicha. Ese punto de unión entre las dos estructuras es la función que cumple el anclaje, o sea, es ese punto, ese nexo de unión entre la fachada y la estructura portante. ¿Sí? Es un elemento que después va a quedar oculto, ¿sí? No se va a ver del lado exterior, ¿sí? Tampoco se va a ver del lado interior, y generalmente tenemos, ortogonalmente podemos usar estos tipos de anclajes que ya vienen por sistema, o en el caso de que tengamos que hacer una curvatura, si lo vieron ustedes antes, ven que se usan unas L's, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tomar esa curva que nosotros necesitamos. Normalmente estos anclajes se abrocan a lo que es la estructura de las losas, ¿sí? Y podemos después venir y colocar estos elementos verticales, que son las columnas, con unos bulones pasantes, que son los que nos van a permitir jugar hacia adentro o hacia afuera en caso de que hubiera problemas de plomo, ¿sí? Que es muy común en las obras. O sea, siempre hay diferencias entre las narices de losa o en la nariz o en las vigas, y nunca el plomo es perfecto. Entonces yo tengo que poder meterme y salirme de ese anclaje, ¿sí? Para lograr el plomo perfecto de la estructura. En cuanto a la estética, la piel de vidrio nos permite dos opciones. Un vidrio que está colocado con burletes, como vemos acá, y que hacia el exterior, ¿sí? Se lee una pequeña vista de aluminio, como si fuera un marquito en cada paño, que es esto que nosotros estamos viendo aquí. ¿Sí? O sea, la hoja tiene una pequeña solapita y el vidrio se coloca con un burlete, como lo vemos acá. Esto es lo que se llama piel de vidrio con burletes o piel de vidrio contenida. Del otro lado tenemos la opción de no ver nada de aluminio, sino ver vidrio nada más,
Y en ese caso es porque el vidrio está pegado a la hoja de aluminio, como la vemos acá, por medio de silicona estructural. Entonces, esto es lo que se llama piel de vidrio estructural o piel de vidrio con silicona estructural. ¿Sí? Son las dos estéticas que tenemos. Podemos ver algo de aluminio en el exterior o vidrio totalmente cuando el vidrio está pegado con silicona. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando yo tengo la máxima columna y por presión de viento, por altura de losas, no me da la medida? Bueno, lo que se ha, digamos, diseñado es que a esta columna, que es la más grande que nosotros tenemos, que es la de 140 milímetros, tenemos una pieza más que se llama refuerzo de columna, que nos permite tener hasta un JX de 408 centímetros a la cuarta. Eso quiere decir que si con esta columna sola nosotros podíamos tener, y una presión de viento de 100 kilos por metro cuadrado, podíamos tener 3 metros 10 aproximadamente de altura, ¿sí? Con esta podemos lograr, a misma presión de viento y a mismo ancho de columnas, que lo pusimos en 1,20, hasta casi 4 metros 80. ¿Sí? O sea que este refuerzo nos permite, ¿sí?, subir y tener un poco más de medida y de inercia en el caso de necesitar. Con respecto al frente integral, ¿sí?, también el frente integral tiene medidas máximas de módulo. El ancho recomendado entre las columnas del frente integral, o sea, el A, es 1,50 m. También podemos llegar hasta 2 metros de ancho. Superando esa medida, ¿sí?, tenemos que verlo con el departamento técnico. Ahí les pedimos que los que tengan duda o quieran extenderse un poco más con la medida o algo, siempre, ¿sí?, nos llamen a nosotros, vemos si hay que ponerle algún refuerzo adicional o demás. ¿Sí? Pero en general estas son las medidas de manual. Es, digamos, lo que se permite por el sistema. Con respecto a la altura, también lo máximo es por paño hasta el travesaño, 2 metros de alto o 1,50 m, ¿sí? Si el ancho es de 2 metros, podemos tener 1,50 acá, y si el ancho es de 1,50, podemos tener hasta 2 metros, ¿sí? Pero bueno, todo esto siempre decimos, es preferible cuando estén empezando a ver algún frente, sí, que lo consulten si quieren con el departamento técnico de acá de MDT, para que podamos guiarlos un poquito antes de que ustedes ya compren la columna o pasen un precio quizás a veces al arquitecto y demás, y después no esté correcto y digan, no, pero yo pasé una columna chica y necesitaba una columna más grande, y después eso implica, digamos, un costo mayor en el presupuesto, y el cliente, una vez que aceptó, es difícil que vuelva para atrás. Así que eso es importante también a tener en cuenta. ¿Cómo está compuesto el frente integral? Está compuesto por también columnas, ¿sí?, que se van a ver del lado interno, ¿sí?, que tienen todas 60 milímetros de ancho, y también tenemos diferentes largos. Vamos desde 64 milímetros hasta 140 milímetros también, ¿no? Tenemos también de 100, de 120. Una vez que tenemos colocadas esas columnas, se coloca lo que se llama un presor, ¿sí? Y en el caso de usar vidrios DBH también hay que colocar un adaptador de DBH, y por delante de eso, al exterior, va lo que se llaman las tapas, que pueden ser desde esta tapa chata hasta esta tapa que es mucho más prominente. Se pueden combinar, como se ve acá, una tapa chata, por ejemplo, con una de nariz más prominente. En el caso del frente integral, generalmente es un sistema que la gente lo busca, ¿sí?, cuando quiere ver toda lo que es la cuadrícula de aluminio, ¿sí? Aunque también para algunos pedidos que nos han hecho por las medidas y todo, ha surgido hace unos años el tema del frente integral con pegado estructural. O sea que lo único que se ve desde adentro es la cuadrícula, pero de afuera vemos como si fuera una piel de vidrio. O, como en este caso, las tapas que les había comentado. O sea, tenemos con tapas o con pegado estructural. Lo que es el tema del frente integral, también se diseñó, ¿sí?, una columna que se llama refuerzo, que es esta que es 833, que
también admite hasta 543 centímetros a la cuarta de momento de inercia. Y esto es un poco lo que yo les decía que ustedes van a encontrar cuando entren tanto al manual de piel de vidrio o de frente integral nuestro, que es teniendo las presiones de viento, por eso es fundamental saber la presión de viento de proyecto, ¿sí? La altura que tengo entre losas, ¿sí? Y el ancho que me da el sistema entre columnas máximo, yo pueda ver realmente qué tipo de columnas voy a necesitar. Por ejemplo, tengo un viento de 100 kilos por metro cuadrado, el sistema piel de vidrio me permite 1,25 m, ¿sí? Entonces, si yo voy hasta los 100, más o menos, puedo hacer hasta aproximadamente, y tengo una altura de losas, por ejemplo, de 3 metros, ¿sí? Puedo hacer aproximadamente perfectamente esa carpintería, ¿no? Esa fachada. Entonces, lo mismo pasa también con el tema del frente integral, ¿no? Si yo tengo 1,50 m por 3 metros, vemos que puede soportar 120 kilos por metro cuadrado, que es una muy buena presión de viento. Normalmente, lo que es Capital y Gran Buenos Aires se está usando aproximadamente entre 100 a 120 kilos por metro cuadrado. Bueno, y si vemos que eso no da, por supuesto tenemos esta posibilidad de refuerzo. Para ir terminando, les vamos a mostrar algunas obras, ¿sí? Que se usaron con tanto frente integral como piel de vidrio, ¿sí? Y con algunos productos también diseñados acá como productos propios de clientes, y en los cuales están puestos todo este tipo de fachadas de MDT en edificios que son realmente emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar a ver algunas de las obras. El Hilton, por ejemplo, el aeropuerto, el edificio Paralelo 50, los Molinos Building, Edison Oficia, Polo Científico Tecnológico, la Torre Bellini, Royal Park en Mar del Plata, el Alvear Icon en lo que es Puerto Madero. Así que bueno, un poco era para que vean el panorama de estas obras, ¿sí? Que están hechas todas con perfiles MDT. Voy a dejar de presentar. Esperen un poquito. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ahora me voy a fijar. Voy a abrir por si alguien quiere esperen un poquito, vamos a abrir también el tema de los micrófonos, por si alguien quiere preguntar. Bueno, esperen que vamos a empezar a ver el tema del chat. Bueno, acá, pusieron un montón de cosas. Así que bueno, algunos que estuvieron saludando. A ver, esperen un poquito. Bueno, acá pregunta Alejandro Gómez, ¿qué distribuidores hay en zona sur? Cualquier cosa, Alejandro, te podés meter en nuestra web, ¿sí? Y ahí donde dice distribuidores o puntos de venta, ahí podés ver en tu zona o en la zona sur qué distribuidores hay. Y los requisitos, bueno, cada distribuidor te va a decir, depende del que vos elijas, o sea, vos podés ir a ver a cualquiera y preguntarle cuáles son los requisitos para poder comprar. Bueno, acá Lola igual lo había escrito también. A ver, ¿qué otra cosa más? Bueno, Alejandro Gómez, bueno, quiere exclusividad. Bueno, el acceso a la charla grabada, sí, siempre nosotros tenemos la charla grabada, que ahora voy casualmente a desinstalarla ya, así queda, digamos, queda grabada totalmente, pero bueno, sí, siempre en general grabamos la charla y después queda en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Pero voy a ver si hay alguna pregunta más antes de cerrar la grabación. Pero siempre más o menos a la semana ya tienen el acceso a la charla grabada en nuestro canal de YouTube. Gonzalo pregunta cuál es la diferencia entre templado y termo endurecido. El templado en general es un vidrio que, digamos, en caliente, ¿sí? Por un tema de diferencias de temperatura, hace que, digamos, que al romperse se rompen en pedacitos
como de sal, como les dije. El termo endurecido se rompe como un vidrio común, como un vidrio float, o sea que no es tomado como un vidrio de seguridad, pero es 2 veces más resistente que un vidrio float, también por un proceso de temperatura que se hizo durante su recocida, como un recocido que se le hace al vidrio, que lo hace 2 o 3 veces más, más duro que el float común, pero que cuando rompe, rompe igual en los picos que rompe un float, por lo tanto, no puede ser considerado vidrios de seguridad. Igual a veces BASA lo recomienda para ponerlo en vidrio exterior de fachadas, no para la parte interior, siempre para la parte interior es el laminado, ¿no? Pero de afuera algunas veces han recomendado el termo endurecido. Eso ya, nosotros en general tratamos de decir que usen vidrios de seguridad. A mí mucho el termo endurecido en la fachada no lo recomiendo, prefiero un templado o prefiero un laminado, pero bueno, eso es un tema de preferencias, pero lo pueden consultar también con MDT Vidrios, ¿sí? O en su defecto también lo pueden ver con la gente de BASA que tiene un tema de, en los manuales, en los catálogos de ellos también con un tema de seguridad. Después, cuando se produce el templado, el enfriamiento es rápido, el termoendurecido, acá lo explicaron, el endurecido es lento, claro. El templado es vidrio de seguridad, el termoendurecido rompe pedazos grandes, claro. Bueno, es un poco lo que se decía. Igual el termoendurecido tiene algunos picos, por más que no, como dicen ahí, no tenga aristas cortantes, sí, pero puede llegar a ser impresionante a ver los picos y todo como si fuera un float, ¿no? No es, digamos, no es considerado para mí tampoco de seguridad. No me queda claro, dice en la tabla, cómo elegir el parante en el frente integral. Siempre en todos es lo mismo. Tenemos medida entre columnas del sistema, alto entre losas, que eso es la estructura portante del edificio, y presión de viento. Con eso ustedes entran y ven ahí cuál es la columna que les queda claro para el sistema. ¿Sí? Y dice, cuando nombraste anchos y altos máximos, caso de un paño fijo, ¿podríamos usar el alto máximo módulo de vidrio? Gonzalo, ¿a qué te referís con eso? Si querés hablar, que tienen chat para poder abrir sus micrófonos. No sé, Gonzalo, si está. En general, sea para paño fijo o paño móvil, las medidas es 1,25 por 1,50 en la piel de vidrio y 2 por 1,50 o 2 por 2 como mucho en el frente integral. ¿Sí? Pero no, o sea, si quieren usar paños más grandes o algo, sería bueno que llamen al departamento técnico y vemos en cada obra en particular. En general tratamos de usar lo que dice por manual, pero bueno, por ejemplo, si quieren, no sé, usar un paño que sea de 1,55, podemos decirle sí o no, pero si me dicen vamos a usar un paño de 4 metros de alto, seguramente le vamos a decir que no. ¿Sí? Bueno, acá alguien de Brasil, que dice acá en Brasil tenemos muchos problemas de infiltración en fachadas cortinas de piel de vidrio, problemas de fabricación, dimensiones, con mano de obra calificada, sí. O sea, tienen problemas de infiltración. En general, los sistemas que se hicieron acá en Argentina están estudiados muy bien el tema de lo que es la burletería, el tema de los selladores, ¿sí? Así que si está bien hecha, está bien montada, está bien colocada y todo, por lo menos hay edificios hechos hace más de 25 años con fachadas y no han reportado grandes problemas de infiltración. Pero bueno, no sé en Brasil cuáles son los sistemas que hay. Yo hablo de acá por los de Argentina. El travesaño de la fachada panel en general es lo mismo que si tuvieras la columna, pero acostado. Como digo yo siempre, te tengo que fijar el alto que tengo, que en ese caso va a ser el ancho del panel, y digamos el alto va a ser como si fuera la altura entre losas de la fachada. Igual puede ser que muchas veces el travesaño generalmente dé más chico que lo que es la columna, porque va a tener, digamos, menos, va a estar sometido a menos presión de viento que lo que sería el parante vertical, pero también hay un tema estético, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta ver el tamaño de columna y el mismo tamaño del travesaño, entonces a veces los hacen un poco más sobredimensionados para tener mismo tamaño de columna que tamaño de travesaño, ¿sí? Bueno.
Mostraste que tienes un paño de abrigo en el antepecho. Claro, vos dices, si usáramos un paño de 1,20 por un alto de 3 metros, la verdad que en general nosotros tratamos de que no usen el paño entero, ¿sí? Porque por manual estamos hablando de 1,20 por 1,50. Pero si querés, Gonzalo, manda tu consulta a técnica y la respondemos por ahí. Prefiero darte una respuesta que no sea general, sino que nos mandes el proyecto y lo vemos. ¿Cómo se usa en el frente integral? Dice un vidrio pegado estructural y si se puede hacer con DBH. No, el vidrio pegado en el frente integral con vidrio pegado estructural solamente se puede usar laminado, no DBH. Solamente con laminado. Andrea, una pregunta. Sí, que vos habías levantado la mano. Te iba a preguntar una vez que terminara de leer, sí. La consulta es, ¿cómo se calcula la presión del viento sobre el vidrio, digamos, según la zona o cómo es eso? Y para saber el espesor del vidrio a utilizar. Bueno, te cuento un poquito. ¿Tu nombre es? Ariel. Ariel. Bueno, ¿qué tal, Ariel? Nosotros lo que primero tenemos que saber es la presión de viento sobre toda la fachada. La presión de viento va a servir tanto para el aluminio como para el vidrio, ¿sí? O sea, si yo tengo que son 120 kilómetros por hora o 100 kilos por metro cuadrado, es la misma presión para el perfil que para el vidrio. ¿Queda claro eso? Entonces, para el vidrio, particularmente, existen unas tablas, ¿sí? Que las tiene BASA, que yo, entrando por la presión de viento y por el tamaño del paño en superficie, ¿sí? Tengo que ver qué espesor de vidrio me da. A ver, lo traduzco. Si yo tengo, por ejemplo, 100 kilos por metro cuadrado, que por ejemplo sean igual a 1500 pascales, por ejemplo, ¿sí? Vos entrás al cuadro de BASA que dice 1500 pascales y tu vidrio, por ejemplo, es 1 metro por 1 metro en la fachada. Tenés 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado por, digamos, los pascales, va a haber un punto, ahí tiene como unas tiras y te dice, por ejemplo, vidrio de 6 milímetros. Entonces, como vos no vas a usar 6 milímetros, porque vas a usar uno de seguridad, usarás un 3+3, por ejemplo. Estamos, Andrea. Estamos, muchas gracias. Bueno, quedó claro más o menos, o sea, Sí, que la misma sí. presión, lo que les tiene que quedar a ustedes es que la misma presión de viento que se usa para la fachada, ¿sí? Para el cálculo del aluminio se usa para el espesor del vidrio, ¿sí? Y yo teniendo ya la presión de viento y el tamaño del paño, porque después ya voy a tener un tamaño de paño, ¿sí? Por metro cuadrado, o sea, de superficie de paño, y esa presión de viento en esas tablas de BASA, que son como unos cuadros, unos gráficos con diagonales, voy a poder encontrar qué espesor de vidrio necesito. Claro. La pregunta era más o menos a lo que se refería Gonzalo, digamos, en vamos a decir, un paño fijo de 2,50 de ancho por 2,50 de alto, ¿qué perfil se necesitaría, digamos? Esa también. No, porque vos me estabas preguntando por espesor de vidrio. Sí, también por eso. el... Una cosa primero es el espesor del vidrio, que es una cosa aparte. Ahora, lo que vos me decís ahí es qué columna necesito. Si me decís 250 por 250, no tengo ningún sistema para ofrecerte. Ajá. ¿Por qué? Porque dije, uno tiene 1,25 Sí. entre columnas y el otro tiene 2 metros máximo entre columnas. ¿Sí? Entonces, ya estarían fuera de lo que yo te puedo ofrecer. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen un proyecto así, preferible que nos llamen a departamento técnico, ¿sí? Yo ahora les dejo acá cualquier cosa, les voy a dejar digamos, el tema del mail. Cualquier cosa nos escriben y nos mandan, ahí se los puse, y nos mandan el proyecto. Y nos dicen, mira, tengo este proyecto que me mandó un arquitecto para hacer. Entonces, nosotros le vamos a decir, le vamos a empezar a preguntar qué presión de viento tenés, dónde está ubicado el proyecto, un poco lo que hablamos al principio.
qué presiones, o sea, presión de viento, dónde está ubicado el proyecto, cuántos pisos tiene, qué modulación, vos me vas a mandar los planos, o sea que yo la voy a sacar, y yo te voy a decir, mira, le vas a tener que decir al arquitecto, por ejemplo, si puede que achique o que tenga columnas en vez de cada 2,50 metros, cada 2 metros, que vuelva a hacer la modulación del proyecto. Porque muchas veces ponen modulaciones que es porque les quedó bien el dibujo, no porque supieran cómo son los sistemas. Entonces, ahí está un poco la tarea del carpintero, decir, mira, el sistema viene en 1,25 o en 2 metros el frente integral. ¿Vos qué vas a usar? Piel de vidrio. Bueno, más de 1,25 no. Entonces, si yo tengo 2,50 metros, será, por ejemplo, partido al medio eso. Sí o sí. Estamos. Pero es preferible que ustedes nos manden, cuando tienen esas dudas, o que nos llamen o nos manden los proyectos. ¿Sí? Acá estamos dispuestos a darles una mano en eso, porque la verdad es que una vez que después uno se mandó, o dice, bueno, sí, pongo la columna más grande, a veces ni la más grande da. Hay que ponerle algún refuerzo, hay que ponerle algún hierro. Entonces, todo eso es preferible contárselos a ustedes antes de que ustedes ya avancen y después no puedan volver atrás con el cliente. ¿Sí? Estamos. Muchas gracias, Andrea. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo dejé de grabar.